Buenas tardes, compañeros y tutor. Mi nombre es Francisco Ortiz, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Este video se realiza para el área de competencias comunicativas, Grupo Colaborativo 50010-161, sobre un artículo de opinión escrito por nosotros mismos. En mi caso, el artículo lo escribí sobre los padres y madres cabezas de familia de la liquidada Empresa Nacional de Telecomunicaciones, de la situación que están pasando, de los apuros que vienen pasando por haber quedado sin empleo a raíz de la liquidación de esta empresa. Bueno, los presentes son que en el año 2003 se realiza la liquidación de esta empresa por el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien por intereses de particulares realiza la liquidación de esta empresa, ya que para esa época las empresas de telecomunicaciones de telefonía celular estaban en auge. Estas empresas necesitaban pasar su tráfico de redes, su tráfico telefónico, por las redes de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, que era la empresa que para el entonces tenía la red a nivel nacional y tenía la salida de la red a nivel internacional por la fibra óptica transandina entre Barranquilla y Estados Unidos. Entonces estas empresas querían aprovecharse de ese negocio y no lo podían hacer mientras que hubiera una empresa estatal vigente con unas normas, con unas tarifas establecidas, y no podían negociar con esta empresa debido a que era estatal, tenía sus tarifas ya establecidas. Entonces a estas empresas les convenía que la empresa nacional se privatizara para ellos poder aprovecharse de las redes ya instaladas. La liquidación se produce en un meeting realizado por los trabajadores, provocado obviamente por el Estado, por normas que implantó en ese entonces, con las cuales los trabajadores no estaban de acuerdo. Entonces se aprovechó del momento y se realiza la liquidación de la empresa. Para el momento quedaron desvinculadas de la empresa no solo las madres y padres cabezas de familia, sino que quedaron también desvinculados muchos trabajadores, aproximadamente unos 3.500, quienes quedaron en apuros y en el momento con los brazos cruzados porque no supieron qué hacer. Todo fue de imprevisto y a nadie se le avisó del asunto. Obviamente estas empresas y los sindicatos interpusieron miles de demandas, las cuales empezaron a prosperar, ya que los jueces les estaban dando la razón, puesto que se hizo de manera inconsulta y de manera arbitraria. La Corte Constitucional reunió todas estas demandas, ya que se les estaba saliendo de las manos. Jueces de todos lados del país estaban profiriendo sentencias a favor de los empleados y de los grupos sindicales. Entonces la Corte Constitucional reunió todas estas demandas y las unificó en una sentencia en el año 2014, la SU 377. Esa sentencia decía que, o dice, que los trabajadores, padres y madres cabezas de familia, tienen unos beneficios por haber sido desvinculados y porque sus hijos menores de edad son dignos de protección del Estado.
Entonces estos padres y madres cabezas de familia deben ser reintegrados a sus labores, ya no en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, sino en el Ministerio de Comunicaciones o en otra empresa estatal. A eso se refiere la sentencia unificada 377 del año 2014. Para esto el Estado nombró un ente que se llama Patrimonio Autónomo de Remanentes de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Este patrimonio, en vez de negociar con los trabajadores o mirar cuál es la mejor solución para estas personas, se juntó con el Ministerio de Telecomunicaciones para obstruir el proceso de reubicación. Se dedicaron a ver cómo anulaban este fallo de la Corte Constitucional en vez de mirar qué posibilidades tenían de reubicar a estas personas que obviamente no querían nada gratis, sino querían seguir trabajando, querían ser reubicadas en otras empresas para poder producir y poder sacar adelante a sus hijos. La Corte Constitucional, obviamente, dentro de otras sentencias, ha desaprobado lo que está intentando hacer el PAR y el Ministerio de Telecomunicaciones, ordenándoles que se intente de cualquier manera reubicar a estas personas en otras empresas, lo cual hasta el momento no ha sido posible y no se ha dado una reubicación en una empresa estatal a ninguno de los padres o madres cabezas de familia, lo cual es una injusticia, puesto que el fallo, la sentencia de la Corte, se dio desde el año 2014 y estas personas ya deberían estar vinculadas, produciendo para poder sostener sus familias y poder sostener a sus hijos. Agradezco mucho su atención y que tengan muy buena tarde.